es tan y tan y tan importante tener esta Ujú. intimidad que cuando tenemos ausencia de intimidad, mi pareja se convierte en mi enemigo. Pero cuando Ok. tenemos la presencia de la intimidad emocional y espiritual, mi pareja puede convertirse en mi persona favorita, en mi mejor Ujú. amigo, y entonces convertirnos en ese uno que Dios propone en la palabra para el matrimonio. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio de Cordón de Tres. Como siempre, es un gusto saludarlos. Johan y Suki, ¿cómo estás hoy, Suki? Yo estoy muy bien, creo que estoy bendecida. Ha sido una semana pues bastante ajetreada, pero con el favor de Dios vamos adelante. Así es. Amigos, como siempre, es un gusto saludarlos. A los que nos escuchan por las plataformas digitales, los que nos están viendo por YouTube, saludos. Saludos. Y también a los que nos escuchan por radio, un abrazo para cada uno de ustedes. No está de más recordarles que si nos están viendo por YouTube, se pueden suscribir a nuestro canal. También si nos están escuchando en Spotify o en Apple, pueden suscribirse si no lo han hecho, dejar una reseña para que otras personas puedan descubrir este contenido. Hoy tenemos un episodio también muy interesante. Siempre decimos que los episodios son interesantes. La verdad es que todos son interesantes. Pero vamos a estar hablando de un tema muy puntual. Estas son preguntas que nos han hecho muchas veces en privado a través de Instagram, específicamente sobre mitos o preguntas específicas sobre qué ocurre en ese primer año de matrimonio, específicamente en la sexualidad. ¿Qué debo esperar? ¿Cómo debe ser? Es como Netflix, es como las películas. Exacto. Eso se aleja de la realidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese primer año? ¿O cómo enfrento esas primeras noches, esos primeros días Así es. en un matrimonio? Totalmente. Claro que está, porque la sexualidad se vive dentro del matrimonio y eso es algo que nosotros siempre dejamos claro. Y hablamos en uno de los episodios anteriores sobre la importancia del primer año de matrimonio, pero esta vez vamos a estar hablando específicamente sobre la sexualidad en esa primera etapa del matrimonio, en esos primeros años del matrimonio. Es decir, vamos a ponerlo de esta manera, sexualidad 101 para recién casados, o para los que están pensando en casarse, para aquí en este episodio se enteren de todito sobre la sexualidad para recién casados. Sí. Y para eso, hoy Suki nos acompaña una invitada que ya es parte de la casa, ha estado con nosotros en episodios anteriores. Estuvimos hablando específicamente con ella sobre hábitos de una pareja sexualmente satisfecha. Si no has escuchado ese episodio, te lo recomendamos. Exacto. Total, fue uno de nuestros mejores episodios del 2021. Correcto. Así que totalmente recomendado. Vamos a dar las notas en el episodio para que puedas ir a escuchar el episodio si no lo has hecho. Pero en todo caso, hoy nos acompaña Neidy Natalie, mejor conocida como Soy una Mujer Como Tú en las redes sociales. Neidy Natalie, bienvenida a Cordón de Tres. Gracias por haberme invitado hoy. Yo disfruto muchísimo de este tiempo y definitivamente los que nos están viendo y escuchando tienen que compartir este episodio porque también va a estar fenomenal. Así es. Neidy Natalie, gracias por acompañarnos y amigos, desde luego, si no sabes quién es Neidy Natalie, vamos a dejar toda su información sobre su ministerio, lo que está haciendo en Instagram, su podcast también, su libro, todo va a estar en las notas del episodio para que tú puedas ir a seguirla y te puedas poner en contacto con lo que ella está haciendo. Neidy Natalie, o tal vez nos puedes comentar un poquito sobre tu contenido, porque el tuyo tiene un target un poquito diferente, muy específico. Háblanos un poquito sobre eso antes de entrar en el episodio de hoy. Pues mi contenido redunda en una sexualidad separada, santificada para Dios. No importando que estemos en la soltería o estemos casados, Dios nos pide vivir de una manera. Sí. Y entonces yo me dedico a enseñarles de manera respetuosa, profesional y educativa a conocer sus cuerpos para estar preparados para el matrimonio, pero también a conocer los preceptos de Dios para vivir la sexualidad como Dios quiere que nosotros lo vivamos. Amén. Buenísimo. Y es maravilloso. Así es. Gracias. Bueno, familia, vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, la sexualidad para recién casados.
o para personas que están planificando casarse, para que tengan una idea muy clara. Vamos a tratar de hablar de la manera más transparente, obviamente desde una perspectiva cristiana, pero vamos a estar hablando de este tema que es tan importante. Y Natalie, vamos a arrancar posiblemente hablando sobre cuáles son algunos mitos de la sexualidad que generan falsas expectativas y en consecuencia desilusión para una pareja recién casada. Mira, te voy a dar solamente un mito de cada uno, desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de la mujer, porque si no nos quedaríamos aquí toda la noche solamente hablando sobre eso. Uno de los mayores mitos dentro de la sexualidad de la primera noche de bodas, desde la mujer, es que la penetración duele. Eso es uno de los más grandes. Eso es lo más que se escucha, que la mujer sangra. No todas las mujeres sangran en su primera vez. No, no siempre duele, porque es que hay que aprender a tratar al cónyuge con gentileza. Y eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que pasar por un proceso antes de llegar a la penetración, que no es porque estamos ya casados, vamos a, ¿verdad? A echarle leña al fuego, sino que vamos a conocernos. Y de ahí entonces podemos partir de una sexualidad gentil que no duele, ¿verdad? Y desde la perspectiva del hombre sabe tener relaciones sexuales, simplemente porque sabe dónde va cada parte del cuerpo, piensa que sabe hacer el amor. Pero hacer el amor conlleva muchas cosas y una de esas características ya la dije, que es la gentileza. Y nunca se piensa desde la gentileza dentro del sexo, porque lo conocemos, como estaba diciendo Suki, lo conocemos desde Netflix, lo conocemos desde el TV, lo conocemos desde las novelas eróticas que muchas veces los jóvenes se pasan unos a otros. Entonces ahí no se ve la gentileza que se debe tener dentro del acto sexual. Y otro mito, ¿verdad? Dentro de entre los hombres que se da mucho es: voy a poder tener sexo cuando me case, cuando yo quiera, ¿verdad? Y dentro del primer año, sí, sucede en algunas parejas que pueden llegar a tener sexo muchas veces en la semana, pero llega el trabajo porque ya salimos de la luna de miel. Llega los quehaceres del hogar y terminamos a veces cansados al final del día. Y nuestra mente quiere, pero nuestro cuerpo no puede. Y puede ser que alguno de los cónyuges diga: es que te casaste conmigo y ya no soy atractiva ya al mes, ¿verdad? Y resulta de esos mitos, que siempre vamos a estar dispuestos para tener sexo en todo momento. Y eso se le da mucho a los hombres. Mira, y algo mencionaste muy interesante, y es la parte de, hablando específicamente del hombre, cuando llega pensando que lo sabe todo o que sabe mucho. Y me atrevo a decir también que una de las cosas que influye en esto, lo estuve escuchando específicamente en otro podcast, es el hecho de que la sociedad obviamente nos está educando de forma muy sutil y a veces de forma no tan sutil. Entonces, muchas veces puede ser tanto el hombre como la mujer, me atrevo a decir en algunas ocasiones, puede llegar con ciertas ideas pensando en base a lo que ha aprendido, como tú muy bien mencionaste, de la televisión, de novelas eróticas, de cierto tipo de contenido que realmente no es el más apropiado. Inclusive el hombre posiblemente puede estar viendo pornografía, está pensando: esto va a ser de esta forma, yo sé cómo es por esto, pero realmente no sé, realmente tengo que ir a aprender. Entonces, eso me gusta mucho y eso es muy importante afirmarlo, y es el hecho de dónde nos estamos educando y qué tipo de información estamos recibiendo antes de llegar a esa etapa en nuestro matrimonio. Definitivamente, y es algo que me gusta mucho de su cuenta, ¿verdad? Que ustedes los llevan a buscar la fuente del conocimiento, de la palabra del Señor, buscar libros que nos eduquen desde la perspectiva cristiana, buscar profesionales que nos ayuden a aprender todos estos conceptos para entonces entrar al matrimonio siendo conscientes de lo que sabemos y de lo que debemos aprender ya dentro del matrimonio. Sí.
Sí, es que y definitivamente lo que nos enseña la sociedad y lo que nos enseñan las telenovelas y todo, como yo decía al inicio, lastimosamente está muy alejado del concepto que Dios tiene para nosotros de Así es. sexualidad. Y tú mencionabas la palabra gentileza y a mí me gustó mucho esa palabra Sí. porque al final la Biblia, el carácter de Dios que es amor, también incluye la sexualidad. Ujú. Entonces ese amor debe poder reflejarse dentro de la sexualidad de la pareja. Y muchas veces algunas prácticas que se enseñan en la televisión, algunas prácticas que se enseñan en las películas, esa falta de gentileza, esa rapidez, ese yo que se pone muchas veces por delante a Ujú. la hora de entrar a una intimidad con tu pareja, puede desviarse un poco del significado del amor que Dios tiene para el matrimonio y que debemos vivir aún dentro de la sexualidad. Así que definitivamente que me ha gustado mucho ese mito que traíste en cuanto al caballero y también, claro, que en cuanto a la mujer, que es algo que creo que desde pequeñitas se escucha mucho, que puede ser algo que se da, que si duele, que si no. Sí, no, y precisamente yo estaba escuchando tu podcast, hace unos días subiste un episodio sobre si se debe orar específicamente por nuestra sexualidad. Ujú. Un episodio muy interesante que se los recomendamos. Mm, Una vez vayan y sigan el podcast de Ney y Natalie y vayan a escuchar ese episodio. Pero una de las cosas que tú y tu esposo estaban hablando en ese episodio era específicamente cómo Dios es el creador, el diseñador de la sexualidad. No, no es un invento del ser humano, es algo que viene como un regalo de la mano de Dios. Sin embargo, ocurre, como estábamos mencionando hace un momento, que Dios, y tú lo decías en tu podcast, Dios es la última persona a la cual vamos para instruirnos en cuanto a la sexualidad. mm, Así Muy es. curioso. Vamos a todas partes menos a Dios. Vamos a la cultura, vamos a la sociedad, vamos a la pornografía, vamos a libros, 50 Shades of Grey, lo que sea, todo menos Dios. Y cuando metemos a Dios, es como que qué vergüenza, qué pena, pero fue Él que lo creó. mm. Entonces, Natalie, en tu opinión, ¿por qué piensas que es importante para una pareja recién casada pasar algo de tiempo desaprendiendo y volviendo a aprender sobre la sexualidad en el matrimonio? Básicamente por tres razones. Por tres Ujú. razones bien importantes y la primera de ellas es que a la mayor parte de las personas, como tú decías, las educa el mundo. Sí. Las educa lo que ven en la caja, en esa caja chica que Ujú. no, nos impone tantos mitos, nos impone tantas cosas que nos llevan lejos de Dios, Sí. que Mm, luego, ¿verdad? Cuando vamos delante de Dios, sentimos que estamos sucios, pero Ujú. realmente es todo lo que aprendimos fuera de Dios, ¿verdad? La Exacto. segunda razón es que desde pequeño nos hacen sentir que el sexo es algo malo, es algo que se debe esconder, es un pecado. Y de momento cuando llegamos al matrimonio, inclusive nuestros padres nos dicen, ¿y para cuándo los nietos? Pero entonces estuviste 20 años, 25 años, 30 años escuchando que el sexo era malo, que no debes hacerlo, que está mal, que esto, lo otro, ¿verdad? Todas las cosas malas que nos puedan decir. Y de repente te están pidiendo incluso nietos. Entonces tenemos Qué que loco. llegar, exacto, tenemos que llegar al matrimonio y comenzar a descubrir el sexo de todos esos mitos. Sí. Comenzamos a descubrir el sexo, ¿verdad? De toda esa carnalidad que le pone el mundo, porque el sexo Sí. es más espiritual que carnal, y Ay, eso sí. mm. muchos no lo saben. Ujú. Y entonces tenemos que seguir, oh my God, desaprendiendo y sacando de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, Ujú. todas esas cosas negativas que nos dijeron sobre el sexo. Y Sí. número tres, porque no importando, ¿verdad?, cuánto nosotros sepamos de sexualidad, no conocemos a plenitud al ser humano que se acuesta al lado de nosotros. Mm. Mm, Y entonces tenemos que también comenzar a desaprender que todos los cuerpos son exactamente iguales. Porque es Ujú. que, Ujú. o sea, Dios saca a Eva del cuerpo de Ujú. Adán y ni siquiera los hace iguales, Ujú. ¿verdad? Él siendo el todopoderoso, ¿verdad? interesantísimo. Entonces,
la mujer que un hombre tiene al lado o el hombre que una mujer tiene al lado no es igual al de las paginitas de un libro de biología. No es Mm, igual posiblemente al de la expareja si tuvieron una vida anterior sexual. Sí. Y tenemos que comenzar a aprender que cada cuerpo es distinto y que mi mm, esposo tiene que conocerme a mí y que yo tengo que tomar el tiempo de conocerle a él porque no somos Ujú, iguales y porque ningún ser humano es igual y ujú, necesitamos tiempo, ujú. calidad de ese tiempo para mm. poder conocernos. Y eso es, ¿verdad? Algo que también tenemos que desaprender, que no conocemos el cuerpo rápido, que puede ser que te tomó 2 años aprender que a tu esposa le gusta cierta caricia o Sí. aprender Mm, que a tu esposo no le gusta o le da igual cierta caricia Ujú. que tú le haces, que posiblemente tú piensas, ay Dios mío, yo cuando le doy un beso en el cuello, a lo mejor este hombre muere. Y a lo mejor el hombre no hace nada y llevas un año dándole el mismo beso en el cuello y el hombre no hace nada, ¿verdad? Y entonces no nos atrevemos a preguntar. Pero esa es parte mm. de los mitos que desenfrenadamente creemos partiendo de lo que nos enseña el mundo. Y como tú Ok. decías, no vamos delante de Dios a preguntarle, Señor, Ujú, ayúdame a conocer el cuerpo de mi esposo, qué es lo que le gusta, dame el valor para poder ujú. sentarme con él y tener esa conversación tan importante que no hemos tenido y está acabando con nuestro matrimonio. Buenísimo. Buenísimo, súper interesante. Y yo me quedo, ahí me quedé, yo creo que ese es para otro episodio, Johan. El sexo es más espiritual que Oh, carnal. Yo no sé cuántos la apuntaron ahí, pero yo la apunté, Neidy Natalia, así que eso va a ser otro episodio porque yo creo que desarrollar eso aquí definitivamente que debe tener mucho. Pero tienes toda la razón. Y me quedaba pensando entre todas esas cosas que debemos aprender y desaprender cuando estamos en esos primeros años de casado, en ese primer momento de recién casados. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son, por decirlo así, los obstáculos que más enfrentan las parejas para desarrollar su sexualidad en ese primer año de casados? ¿Qué tantos obstáculos ellos experimentan para poder tener una sexualidad, una intimidad sexual plena? Yo me atrevería a decir, y volvemos de nuevo a la primera conversación, me atrevería a decir y asegurar que es que no saben cómo disfrutarse a plenitud ante la visión de Dios para el mm, matrimonio. ujú. Ujú. Yo me atrevería a poner que eso es un 100%, porque todos los problemas salen de ahí, de que Wow. no entendemos qué es el sexo partiendo de la palabra, no entendemos qué es la sexualidad partiendo de la palabra y Sí. podríamos pensar que es que no tenemos tiempo, que estamos muy Ujú. cansados. Ujú, Podríamos asegurar que estamos demasiado estresados, pero la palabra dice, si estás demasiado estresado, demasiado ansioso, cansado, ven a mí y yo ujú, te haré descansar. ¿No tienes ujú. tiempo? Ven a mí, que yo soy el Dios del tiempo. ¿Te está Sí, preocupando el dinero? Ven a mí, que yo soy el dueño del oro y la plata. sí. Y cuando Ujú. descansamos en Dios, aprendemos a amar a nuestra pareja y su cuerpo y su espacio como Dios quiere que le amemos. Así Y es. entonces no poner a Dios en primer lugar y no comprender la sexualidad partiendo de lo que Dios quiere, ese es uno de los mayores obstáculos que tiene el matrimonio cristiano hoy en día. Ok. Buenísimo, buenísimo. Y mira, cuando lo estás diciendo, yo me pongo a pensar en los comentarios que nosotros hemos escuchado, las personas nos escriben mucho, están luchando con algo dentro de su matrimonio y dicen, por ejemplo, estoy luchando con la rutina, estamos muy ocupados, solamente pasamos 1 mes, 2 meses de nuestro matrimonio y ya simplemente hemos caído en una rutina. Pero desde el punto de vista en que tú lo estás poniendo, yo podría ir a Dios para salir de esa rutina. Ujú, E ir a Dios también me permite
encontrar otras formas de vivir mi sexualidad fuera de la rutina que no necesariamente tienen que conllevar al acto sexual, incluido el coito, la penetración. Yo puedo disfrutar mi sexualidad con mi pareja fuera de la rutina, Sí, en medio del cansancio, en medio del día a día, de otras formas, Ujú. porque yo puedo entender, como lo decíamos al inicio, la sexualidad se basa de amor. Y si hay amor y si está habiendo un contacto íntimo emocional, hay intimidad. sí, Si está habiendo un contacto íntimo no sexual, está habiendo intimidad. Y yo no debo sentir entonces, o no sentiría en ese momento, que la rutina está acabando con mi relación. Si definitivamente lo veo, por ejemplo, desde el punto de vista que tú estás diciendo, de ir a Dios para saber cuál es ese diseño de sexualidad. Si nos hace falta tiempo, como tú lo dices, voy donde Dios para que me encuentre tiempo. Y no necesariamente voy a encontrar tiempo para quizás ese día, para ese acto sexual, pero voy a encontrar tiempo para conectar con mi pareja de otras formas que al final también va a impactar mi intimidad sexual. Sí, Así que definitivamente que me gusta mucho cómo lo planteas. sí, sí, y sí. algo, No, ah, adelante. Sí. hay algo que mi amiga Lala Herrera siempre menciona y es, haz de la rutina tu mejor amiga. Y es porque en ocasiones pensamos que la rutina es mala, pero cuando la Ujú. utilizamos a nuestro beneficio, si todos los días vamos al trabajo y salimos a las 5 de la tarde, pues mira, ya sabemos a qué hora salimos del trabajo. Si todos los días comemos a las 7 o a las 6, pues ya sabemos a la hora que comemos. Si Sí, todos los días sí, Ujú. vamos a la iglesia a la misma hora, pues entonces ya sabemos a qué hora vamos a la iglesia, ¿verdad? Y sí. entre esos espacios podemos buscar y separar tiempos para tener la mejor sexualidad de la vida, Mm, abrazarnos, Así es. besarnos, acariciarnos, escribir una nota de amor a nuestro ujú. esposo o esposa y dejárselo frente bueno, en Puerto Rico le dicen el guía, el, con lo que uno maneja el carro. Ah, ok. Entonces, Ok. eh, Ya aprendimos. Sí. entonces, pues podemos dejarle una nota allí diciéndole te amo porque sé Ujú. a qué hora mi esposo sale todos los días. Y Ok. dentro de la rutina podemos establecer una intimidad real con nuestra pareja. Mm. Ujú. No, mira, eso es muy interesante y me voy a quedar en esa palabra intimidad, precisamente porque sabemos que existe tristemente me atrevo a decir, mala información en cuanto a un mal uso entre las palabras intimidad y sexualidad, Ujú. ¿verdad? Muchas veces se intercambia sexo por intimidad. Decimos, tuve intimidad con mi pareja y quiero decir que tuve relaciones sexuales con mi Ujú. pareja, cuando la intimidad va mucho más allá de eso. Exacto. Ahora, está el tema de, si nos vamos a la Biblia, nosotros hicimos un post de esto en Instagram hace unos meses atrás, específicamente la palabra conocer. Ujú. Y ese post despertó mucho interés. Ya le llamó mucho la atención a las personas porque es algo que muchos no se ponen a pensar. Y es por qué Dios utiliza la palabra conoció en la Biblia para describir las relaciones sexuales. Y a veces uno puede pensar, no, bueno, es que Dios tenía pena, le daba cosita usar esa palabra en la Biblia, pero no, para nada, porque hay un lenguaje mucho más gráfico y explícito en muchas otras áreas que Dios utiliza en su palabra. Ujú. Pero hay una razón detrás de ese conocer. Génesis 4.1, Génesis 4.25, Adán conoció a Eva, dio a luz. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? Está hablando Amén. Ujú. de intimidad emocional, intimidad espiritual. Entonces, en base a lo que estabas mencionando, Natalie, y con esta premisa, en tu, sí, ¿por qué tú piensas que es importante la intimidad emocional y espiritual para poder tener una buena intimidad sexual? Es tan y tan y tan importante tener esta Ujú. intimidad que cuando tenemos ausencia de intimidad, mi pareja se convierte en mi enemigo. Pero cuando Ok. tenemos la presencia de la intimidad emocional y espiritual, mi pareja puede convertirse en mi persona favorita,
es mi mejor Ujú. amigo. Y entonces convertirnos en ese uno que Dios propone en la palabra para el matrimonio. Cuando nosotros tenemos intimidad, esa intimidad emocional, espiritual, de la que incluso la palabra del Señor nos habla, cuando nos explica que nos convirtamos en uno, Ujú. podemos disfrutar de la sexualidad sin tener el coito, como decía ahorita Suki. Podemos Ujú. convertir la atmósfera de nuestro hogar en nuestro oasis. Podemos Ujú. convertir nuestras rutinas en nuestros momentos favoritos. Ujú. Podemos convertir todo lo que el mundo dice que es negativo, que daña el matrimonio, que daña esto, que daña lo otro, la familia, la individualidad, lo podemos convertir a algo mejor, porque es que esa es la visión de Dios con el Sí, matrimonio, ¿verdad? Nos une a otra sí. persona para, como decía un libro que yo estaba leyendo el otro día, para desconstruirnos y crear de Ujú. nosotros un mejor ser humano. Mm. Mm. Y junto a esa persona aprender a adorar a Dios de una mejor manera. Cuando tenemos intimidad Ujú. espiritual, de hecho, también tenemos con quién ir y rendir cuentas de cómo Sí. está mi espiritualidad, de conversar cómo estamos por dentro, ¿verdad? Cómo nos sentimos. Pero cuando esa intimidad está ausente, entonces decimos, mi esposo hoy se sentó en el sofá y se veía preocupado, pero realmente no sé cómo se siente. Pero cuando hay Mm. Mm. intimidad, nos sentamos al lado de nuestro esposo y le decimos, mi amor, te veo preocupado. ¿Quieres Ujú. contarme lo que te Ujú. ocurre? Ujú. Así de importante, de necesaria, es la intimidad Ujú. espiritual en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos ejemplo en nuestro Ujú. matrimonio de lo que es Él y su iglesia. Sí. Y Mm. cuando no hay intimidad, pues entonces no somos ejemplo. Cuando no hay Sí. intimidad, entonces comenzamos a decir, yo creo que cometí un gravísimo error en casarme con este. Sí. Mm. Ella no es la mujer que yo conocí. Ay, ya no me gusta Ujú. después que tuvo al primer hijo porque engordó. Entonces, de quién tú te Ujú. Mm. enamoraste? ¿De un cuerpo o de un ser? ¿Verdad? Sí. Y eso sucede cuando no hay intimidad. Y entonces Ujú. ahí se Mm. le abre la puerta a la infidelidad, que ese es el tema que estoy tocando en esta semana. Se le abre la Mm. puerta a la infidelidad. Y la infidelidad no se le abre la puerta el día que tuviste relaciones sexuales con otra persona o tuviste una Ujú. conversación profunda que no tienes con tu esposo o tu Mm. esposa con otra persona. La Sí. infidelidad entró cuando llevamos tiempo pensando que cometimos un error en contraer matrimonio. Cuando llevamos un Ujú. tiempo Ujú. pensando que ya no somos compatibles. Cuando llevamos un Ujú. tiempo pensando que es mejor ya no tener relaciones sexuales porque ya no le deseo, porque ya no me gusta, porque es mejor estar sola que mal acompañada o mal acompañado. Ujú. Ujú. Y entonces miren todo lo que se va sumando cuando hay Sí. ausencia de intimidad. Así que, ¿verdad? Los que Ujú. nos están escuchando y viendo, de ahí partirán y dirán, ¿será buena la intimidad o no? Pues ya se contestarán. Definitivamente. Y definitivo, amigos, ustedes que nos están escuchando y viendo, dirán sexualidad para recién casados, pero esto no es, esto quizás no era lo que yo estaba esperando, pero nosotros estamos tratando de transmitirles el mensaje que la sexualidad en una pareja recién casada es mucho más profunda de lo que hubieras pensado en cualquier Claro, momento. claro. Que realmente vivir la sexualidad, Ujú. una vez que estamos casados, vivirla bien requiere mucho más que solamente el momento específico del acto Ujú. sexual. Ujú. No es que estamos diciendo que ese momento no es importante, no es que lo estamos pasando por alto, no es que no lo van a tener. Podemos hablar de la frecuencia, podemos hablar de muchos detalles, pero
lo que pasa antes de ese acto sexual y esa intimidad que tú logras establecer con tu pareja va a repercutir de forma definitiva, de forma decisiva en esa relación. Y si nosotros, Neidy, Natalie, pensamos un poquito más en esas preguntas a veces que las personas tienen, y ahorita me pongo a pensar en aquellos que no han llegado a ese matrimonio, o en aquellos que lo acaban de pasar y esa noche acaba de pasar y están un poco frustrados porque no tuvimos sexo la primera noche de bodas. ¿Qué pasó? Lo que se ve en las telenovelas es que ese día todo el mundo llega con la mayor energía del mundo, te cargan a través de la puerta, y todo lo que hicimos fue tener una noche apasionada de aquí a que saliera el sol. Pero hemos visto que no es la realidad de muchas personas, no es la realidad de muchas parejas. ¿Qué tan frecuente es esto y cómo difiere realmente esto de la realidad? ¿Y qué tiene de malo o qué tiene de bueno o cómo afecta? Eso es un gran mito, ¿verdad? Eso es un gran mito de que todo el mundo tiene relaciones sexuales la primera noche de la luna de miel. Y así como es un mito, es la verdad de que, mira, el 50% de las parejas posiblemente puede que tengan su intimidad sexual, pero posiblemente el otro por ciento, el otro 50%, puede ser que la mujer cayó en menstruación ese día porque estaba bien ansiosa. Puede ser que los nervios provocaron que su vagina se resecara, que se cerrara, porque eso puede suceder y no pudo haber penetración aun cuando ella lo quería. Puede ser que hubo una erección fallida, porque también hay muchos hombres que llegan vírgenes al matrimonio o que Dios los hace vírgenes espiritualmente, ¿verdad? Y se ponen nerviosos, ¿verdad? Cuando llega esa noche que estaban esperando por tanto tiempo. Y incluso puede haber esa erección fallida. Todas esas cosas pudiesen pasar. Pero lo que les quiero decir, El cansancio de la noche de bodas, perdón, del definitivamente, día de bodas, definitivamente, el estrés de todo ese las mes. ganas de contar los sobres de todos los tíos para ver cuánto dinero dieron. Tantas cosas Sí, que no llevan a ese primer momento en esa noche. definitivamente. Y lo que nos saca de la tristeza, la melancolía, la desesperación, es quitarnos de la mente que vamos a la primera noche a tener sexo. Y me encantó, ¿verdad?, que trajeran eso de conocernos, porque es bien importante, porque esa noche es de conocerse. Si eso les llevó a tener el coito, magnífico, ¿verdad? Pero si eso les llevó a Claro. conocer más el cuerpo de su pareja o a conocerlo de primera instancia, a conocerse, mirarse, ¿verdad? Simplemente mirarse, abrazarse, tocarse en la cama. Eso también es parte del acto sexual. Así que nunca va a ser algo fallido. Nunca va a ser algo fallido. Siempre es una gran oportunidad de poder conocerse en todos los ámbitos, en lo sexual, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y estas parejas, ¿verdad? Una de las cosas que deben tener en su mente es cuidarse de estos mitos y abrazar la idea de conocer a la persona con la que van a pasar el resto de su vida. Va a haber tiempo para eso de más. Hay que aprovechar ese momento. Definitivamente. Y esa frase que tú dices, va a haber tiempo. Si usted se casó con la visión de Dios, tiene toda la vida para disfrutar a su pareja. Toda la vida, no es solamente esa noche. Exacto. Pero la vida que le quede, la vida que Dios le dé, va a ser toda la vida que va a tener por delante para disfrutar a su pareja. No hay prisa, más bien es ese deleite que podemos tener en conocernos el uno al otro. Así que quítese ese estrés, porque realmente Neidy Natalie lo que dijo, 50%, imagínate, Johan. Eso es nada más la mitad, y los estudios lo ponen entre 50 y 58, de ahí no pasa. Es básicamente la mitad de las parejas las que logran, o las que tienen esas fuerzas y esas ganas y pelean contra toda esa naturaleza de nuestros cuerpos, cabrón, Neidy Natalie,
y logran tener un acto sexual la primera noche. Y eso no marca. Yo creo que eso es importante que lo sepan, ¿no? No marca tu matrimonio. Sí. No es nada decisivo ni va a marcar hacia dónde va la sexualidad en tu matrimonio. De hecho, inclusive es hasta una oportunidad de tener una historia que contarle a nuestros hijos y educarles a ellos sobre la realidad del matrimonio. Exacto. Claro. Exacto. Que sí, claro que sí. Así es. No, esa noche nosotros nos pusimos a contar dinero. ¿En serio, papá? ¿Cómo va a ser? Inclusive hasta los jóvenes de la iglesia, que en muchas ocasiones los tenemos a cargo y nadie les ha hablado sobre esto y posiblemente ya tienen novia y piensan en ese día, en ese día, en ese día y no saben lo que les pueda pasar de aquí a allá, ¿verdad? Sí. Definitivo. Y en ese punto, ya también para ir cerrando, porque se nos está yendo el Se tiempo. nos ha ido el tiempo rapidísimo. Siempre ocurre cuando tenemos invitados. Pero una de las preguntas que recibimos también con frecuencia es, mi pareja, tú mencionaste la palabra noviazgo. Vamos a tocar eso rápidamente. Mi pareja con la que me casé tuvo relaciones sexuales antes de conocerme a mí. Pasó, ya no está obviamente no está con esa persona, eso pasó hace muchos años atrás. Sin embargo, por alguna razón, me empieza a generar algún tipo de celos sexuales, ¿verdad? O sea, ni siquiera mi pareja no tiene contacto con él o con ella, pero de todos modos, a veces viene a mi mente el recuerdo o el hecho de que mi pareja no llegó virgen al matrimonio. ¿Qué puedo hacer para manejar esos celos del pasado sexual de mi pareja? Yo voy a contestar con 2 preguntas. La número 1 es, si ya conocías a esa persona con su pasado, ¿por qué decidí estar con ella aún así? Y entonces, dependiendo de las razones, abrazar esas razones. No significa que vamos a olvidarlo, ¿verdad? Está ahí esa inseguridad, pero el hecho de superposicionar, ¿verdad? Lo que yo veo en mi pareja, en mi nueva esposa o mi nuevo esposo, que fue por lo que la escogí a ella o a él, eso va a superposicionar ese pensamiento de celos. Abrazar todas esas cualidades, abrazar lo que esa persona me ofrece, en vez de solamente pensar en ese celo. Y la segunda pregunta es, si Dios ya la perdonó, llevó ese pecado a la cruz y olvidó ese pecado, ¿quién soy yo para traer ese pecado a nuestro presente? Y para cuestionarlo, porque cuando estamos llevando los celos, estamos cuestionando el pasado de esa persona, como si pudiéramos cambiar algo. Y entonces la palabra del Señor dice que los celos son peor que el infierno. Y eso puede llevarte a cometer tantos y tantos errores que inclusive puedes dañar a esa persona que te ama por un celo que ni siquiera fue en tu tiempo, ¿verdad? Por una acción que ni siquiera fue en tu tiempo. Entonces, la situación está en mí si yo soy la celosa. No está en mi pareja. Y como la situación está en mí, cuando decidimos hacer una nueva vida con la persona, debemos buscar la manera, bueno, si son novios todavía, buscar la manera de resolver todos esos conflictos antes de llegar al matrimonio. Pero si ya están dentro del matrimonio, esa persona necesita buscar a alguien a quien rendirle estas cuentas. Porque posiblemente si lo hablamos con el cónyuge, ese cónyuge se va a sentir muy mal. Y va a decir, pero si ni siquiera le he hecho algo y está celoso por algo que no he hecho, ¿verdad? Que fue en mi pasado, pero no le he dado motivos para estar celoso o celosa. Entonces, si esa duda está en mí como persona, hay que buscar qué es lo que te crea esa duda. Hay que buscar cuál es tu inseguridad. Hay que ver qué vacío tú tienes. Y entonces cuestionar ese vacío y manejar
ese vacío y no echárselo, ¿verdad? A la pareja que sí tuvo un pasado, pero miren si Dios es maravilloso, que Ujú. les ha permitido hacer una nueva vida. Es un Sí, aspecto un poco complicado y es sí. cuestión de disciplina. Es cuestión Ujú, ujú. de mirar a esa persona como Dios la ve y como nosotros le miramos la primera vez que le conocimos sin saber su pasado. Sí. Así Y me quedo con esa palabra, nueva es. vida. Y eso me recuerda el texto de 2 Corintios 5:17. De modo que De si modo que alguno si Nueva alguno criatura está en ujú, es. Cristo, nueva Amén. nueva criatura criatura es. Las es. cosas viejas han Así es. quedado atrás, ahora todas son hechas nuevas. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en mente, específicamente en ese contexto. Como tú muy bien decías, si ya mi pareja se arrepintió, Dios la ha transformado, Ujú, mi pareja ha pasado por un proceso en el cual, con el favor de Dios, es pura sexualmente Amén. nuevamente. eh, Dios la perdonó. ¿Para qué continuar indagando sobre eso que es parte del pasado, de un Un pasado pasado. perdonado a través de la sangre de Es Cristo bien Jesús? así importante, es. ay, perdón, Así que, es bien importante, ¿verdad? no, Que si nosotros queremos ser felices dentro del matrimonio, que aprendamos ujú, a decirnos una frase. Debo amar a mi pareja, a mi ujú, esposo, a mi esposa, como Dios me ama a mí. amén. Así es. Amén. Así es. Buenísimo, Así es. buenísimo. Y Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo, amigos y amigas. Yo creo que todos hemos disfrutado de esta conversación. Esperamos poder tener a Natalie nuevamente Ujú, con nosotros. Como dijimos, ella es parte de esta familia así es. y vamos a ver si, porque Ya yo te dije que yo tengo un sí, tema. hay un tema, pero hay varios Hay varios que temas. tocar. Entonces, yo creo que vamos a tener que hacer varias grabaciones. Pero mi Natalie, Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias por Amén. acompañarnos. Y amigos, será hasta la próxima semana. Recuerden que en las notas del episodio va a quedar toda la información de Lady Natalie. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.